Pues hoy terminamos, amados, contentos, alegres, terminamos nuestro tema de lo que hemos estado hablando. Enseñamos durante este mes 4 tipos de vasos, o durante 4 domingos. El primer vaso de barro, que es conocido como el vaso de honra, y explicamos que es un vaso de honra. El segundo vaso de uso vil, para usos viles. El tercero es el vaso de misericordia, ¿sí? Y este cuarto y último vaso que vamos a tratar se llama vaso de ira. Anote usted, vasos de ira. ¿De dónde sale esta serie de mensajes? Pues de la palabra de Dios, en el cual en la segunda de Timoteo el Señor dice que en toda casa hay vasos de diferentes tipos, elementos y para diferentes usos, ¿sí? Así que este tipo de vasos, dice en segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que Pablo a Timoteo le dice que en una casa grande hay diferentes tipos de utensilios, hay de oro, de plata, hay de madera y hay de barro. Y algunos tienen un uso honroso y algunos un uso deshonroso, que son los vasos viles. Pero yo quiero que vayas a Romanos, a la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 9, a partir del versículo 19. Y te ubicas ahí, Romanos capítulo 9, versículo 19. Cuando estén ahí, todos me dicen amén, pastor. ¿Ya están ahí? Si usted no trae Biblia, acérquese a un cristiano, por favor, para que le ayude a leer la palabra. ¿Ya estamos ahí? Amén. Ahora, pónganme atención tantito. Quiero llamar y captar su fina atención un momentito. Amados míos, yo leía una parábola, leía una ilustración y quiero iniciar esta serie, este último mensaje, el vaso de ira, con esto. Y dice en esta historia que había un hombre que su trabajo consistía en vender agua. Era un hombre de la India. Y él tenía 2 grandes jarrones, grandes de barro. Y su trabajo era ir hasta el pozo, llenarlos, atravesarse una vara y posteriormente llevar el agua. Y así sucesivamente él llenaba en algunas casas algún tipo de vasijas más grandes donde él vertía el agua que traía estas vasijas. Y el hombre por mucho tiempo estuvo efectuando este trabajo, pero resultó que un día una de las vasijas, al ponerla sobre la piedra, se agrietó. No se desbarató, se agrietó. Y bueno, pero seguía siendo útil y el hombre le siguió dando uso. Y día tras día iba con su vasija, la que estaba en buen estado y la que estaba agrietada, iba a recoger agua. Y de regreso venía con sus 2 cántaros, sus 2 vasijas, y así depositaba. Lo curioso era que la vasija que estaba en buen estado, pues venía llena y lograba depositar la cantidad de agua por la cual fue fabricada. Su capacidad no se perdía y toda la capacidad se vertía. Pero a diferencia de la otra vasija que había sido agrietada, pues durante el camino, durante el trayecto de regreso del pozo hacia su casa o hacia la casa donde tendría que llevar esta agua, pues la vasija se iba vaciando y llegaba a veces solamente con un 25 o un 30% de almacenamiento, porque la mayor parte donde estaba agrietada había derramado el agua. Así pasó un buen tiempo, hasta que de manera sobrenatural un día escucha, mientras él había puesto las vasijas sobre el piso, escucha que la vasija agrietada le estaba refiriendo un comentario a la vasija sana.
y él, estando en la puerta, en la parte posterior, sin que ella la viera, la vasija agrietada, le estaba diciendo a la vasija en buen estado. Le decía: tú has hecho que mi vida sea miserable, porque ahora tú estás cumpliendo todo el buen propósito y traes toda la capacidad, y tú estás sirviendo mejor que yo, y eso no es justo. Yo estoy perdiendo mi capacidad, cada vez puedo almacenar menos agua, y eso me entristece y me molesta, porque tú estás cumpliendo, pero yo no estoy cumpliendo, y eso no me parece justo. Y el hombre escuchó lo que la vasija estaba comentando, y al día siguiente, cuando sale de nuevo al pozo, él va con sus dos vasijas, ya con conocimiento de ello. De regreso, vuelve a depositar las vasijas, y delante de las dos le habla a la vasija agrietada y le dijo: vasija, ¿por qué razón tú dijiste, externando ayer, que estás molesta, estás enojada y estás triste, y sientes encono y envidia por tu compañera que está haciendo un buen trabajo? Tú dices que estás agrietada y que por eso todo el agua se sale, pero quiero que sepas que yo no desconocía tu estado. Si tú estás agrietada y has perdido la capacidad, eso no es culpa de la vasija sana, ni es mi culpa. La culpa es tuya, porque nunca me hablaste para que yo te reparara. Si hablaste para criticar, para murmurar, para señalar y para inconformarte. Pero ¿por qué no te referiste a mí en las mismas palabras para que yo te pudiera sanar y pudiera hacer de ti la misma vasija que antes estaba? Esta ilustración nos da una gran enseñanza, porque este tipo de vasija agrietada, que quiero que anote usted por favor, en griego, con TH al principio, tumos, en griego, la palabra tumos significa ira, ira. ¿Y qué significa la ira? Anote usted, la palabra ira significa enojo en un sentido malo o perverso, que anida en el corazón y surgen después como ira. Vuelvo a repetir, tumos significa enojo en el sentido malo o perverso, que anidan en el corazón y surgen después como ira. ¿Se anotaron? Recordemos el tema, son vasos de ira. ¿Cuáles son los vasos de ira? Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 9, por favor, verso 19. Y quiero que me acompañen con su vista. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacerle notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Cuáles son estos vasos de ira? Estos son vasos que fueron usados, pero que sufrieron un golpe, que sufrieron una herida, un quebrantamiento, se agrietaron y ya no pueden ser útiles, pues no pueden retener lo que se les da. Alguien dijo esta definición: nadie puede dar lo que no tiene. ¿Están aquí? Pongan mucha atención porque no quiero hablar mucho de esto, nos vamos rápido, pero es necesario, de manera preventiva, tratar estos temas.
y además porque ya estaban contemplados dentro de esta serie de mensajes. Yo quiero que analicemos, por favor, todos el capítulo 19. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién inculpa? Está refiriéndose a Dios. ¿Por qué Dios me culpa? Hablando, parafraseando esta palabra. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El primer versículo, que es el 19 y el 20, estos son el tipo de vasijas, personas que por mucho tiempo estuvieron sirviendo dentro de la casa de Dios, es decir, dentro del templo, dentro de la iglesia, ¿sí? Pero algo pasó, hubo un cambio en sus emociones, hubo un cambio en sus personalidades, hubo un cambio en su accionar y hubo un cambio en su decir, ¿sí? Hubo un cambio. Y el versículo 19 y 20, Pablo se refiere aquí que a veces este tipo de vasos o este tipo de personas le están recriminando a Dios de sus desgracias. Escúchame esto, mi amado. Nosotros como padres, todos nosotros damos buenos consejos a los hijos, ¿sí o no? Ya depende de ellos que lo tomen o lo rechacen. Dios de la misma manera desea lo mejor para todos nosotros, porque somos en primer lugar sus criaturas y en segundo lugar sus hijos en Cristo Jesús. Y nos deja el manual, que es su palabra, y ya depende de quién, de Dios o de nosotros. ¿Quién? Pues de nosotros. De la misma manera que nosotros aconsejamos a los hijos y depende de ellos la toma de decisiones que tengan, de la misma manera Dios nos deja su palabra, nos instruye y depende de nosotros. Alguien dijo que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Dios no tiene problema para restaurar, Dios no tiene problema para sanar, Dios no tiene problema como una vasija de usos viles volverlo a tener como una vasija de honra. No es el problema. El primer paso y la falta de reconocimiento es lo que no permite que Dios haga su obra en nosotros. Esto se llama obstinación. Y la obstinación a la luz de la Biblia dice que es como pecado de adivinación. Un obstinado es aquel, yo he dicho esto, cuando alguien de mí o de cualquier otra persona, 3 o 4 más personas tienen un concepto, digo, no pueden estar equivocados 5, 10 o 20 y yo querer estar bien, ¿o sí? ¿Sí me voy a entender? Cuando hay una opinión en el cual te está invitando a la reflexión, yo no puedo pretender, porque sería obstinación decir, no, yo estoy mal y todos están, digo, yo estoy bien y todos están mal. No, es una invitación para empezar a reflexionar, para empezar a valorar, para escudriñar y ver cuál ha sido mi acción, cuál ha sido mis palabras, en qué he incurrido, en qué falta he caído. Y debo de aceptar mi error, porque el error no son de los hijos de la iglesia, el error es mío. ¿Sí? Y lo primero que tengo que aceptar delante de Dios es que me equivoqué. Ahora yo pregunto, ¿quién no se ha equivocado? Levanten las manos los que nunca se han equivocado. Y de esto estoy hablando. El problema no es equivocarse. El problema no es aceptar que te equivocaste. Dios no tiene problemas con el pecado. Los que tienen el problema somos nosotros. Dios no tiene problema para perdonarnos, porque Dios es amor. Y yo pregunto, ¿y donde hay amor puede haber odio? ¿Puede haber odio? Pero donde hay amor hay corrección. Porque Dios dice, el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el verso de ira aquí, Pablo está diciendo en el versículo 19 y 20 que hay hombres, cuando digo hombres estamos hablando de ser humano, sea desde el pastor hasta el hermanito que acomoda los carros, cualquiera. Porque todos podemos llegar a ser un vaso de ira, todos. No nada más que porque, oye, es que nada más el hermano, no. Aquí empezando desde el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor o maestro, o cualquier hermano, miembro de toda iglesia, puede llegar a convertirse en un vaso de ira. La posición no te exime del error. Aquí lo
importante es poder reconocer en tiempo y forma que yo me equivoqué y que tengo que corregirme y que tengo que aceptar mi error. Y entonces viene la gracia de Dios sobre mi vida y viene la restauración. ¿De acuerdo? Ahora, dice en el versículo 21, ¿me acompañan ahí? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muchas veces, mis amados, el problema en la iglesia es que muchos quieren ser como el ajo. ¿Saben cuál es el problema del ajo? Que el ajo está compuesto por pura cabeza, pero nadie quiere ser pies, nadie quiere ser mano. A lo que estoy diciendo, muchas veces queremos solamente que nos sirvan, pero no queremos servir. Dios ha diseñado la iglesia y Dios diseñó inclusive 5 ministerios, y todos los ministerios, y es importante que usted lo entienda, todos los ministerios, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro, fue creado o fuimos llamados para servir, no para enseñorearnos de la iglesia. Dios me llamó para servirte, para servirte. Creo que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 45, si no corríjame, el que dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El propósito mayor de todo llamamiento es servir. Dios nos llamó, mis amados, y somos parte de esta iglesia para servir. Algunos en el ministerio X, en este, en el otro, pero todos debemos de servir, y debemos de servir con la actitud correcta. Aquí no es más el que da mucho y menos el que da poco. No, señores, aquí todos somos iguales y todos tenemos los mismos compromisos y todos tenemos los mismos beneficios y todos tenemos las mismas obligaciones. ¿O sí? O cuando ha habido tequio y me ha visto sentado rascándome la panza y con mis pies sobre la butaca, nada más está diciendo: allá, aquí, acá, hagan esto, hagan el otro, hagan aquello. ¿Por qué? Porque nosotros, todos aquellos que fuimos llamados por Dios para servir, tenemos la responsabilidad de predicar con el ejemplo, de poner ejemplo. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, le lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro no lo entendió. Y le dijo: no lo puedes entender ahora, pero después lo vas a entender. Se negaba que lavara los pies. Pero él estaba diciendo: los reyes de la tierra se enseñorean sobre las naciones, ellos. Pero dijo: pero no será así con ustedes. El que quiera ser más grande, el que quiera mayor reconocimiento, el que quiera ser aplaudido, el que quiera ser reconocido, sirva. Pero sirva humildemente. Diga conmigo: humildemente. Humildemente. ¿Sí? El problema de la vasija de ira es que un tiempo estaba sirviendo, pero hubo algo, hubo un golpe, hubo una herida, hubo una fractura en donde empezó a salirse todo lo que recibía, ya no podía contener, necesita ser sanada. ¿Sí? Y aquí el apóstol Pablo, en el versículo 21, él está diciendo: que acaso no tiene potestad Dios para hacer de la misma masa de barro un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Que acaso Dios no puede poner a uno detrás del púlpito y al otro que barra y acomoda sillas? Y escúchame esto: delante de Dios los dos trabajos para Él son dignos. Porque no soy más yo con toda mi corbatita que la hermanita que barra y acomoda las sillas el domingo. Delante de Dios estamos al mismo nivel. Porque su Hijo murió por los dos y no escatimó su sangre para redimir mis pecados y los pecados de ellos. Amén. Así que el punto aquí de la vasija de ira es cuando pretendemos nosotros que somos mejores que otros. Y cuando no aceptamos realmente una situación en la cual nos está poniendo en evidencia y en peligro. Fíjense el versículo 22, por favor. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, o sea, su enojo, y para hacer notar su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir: ¿y qué
Si Dios, queriendo mostrar su enojo, su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Nosotros debemos entender algo, la soberanía de Dios. Dios nos creó, mi amado, y no nos creamos nosotros mismos. Somos hechura de Dios, ¿de acuerdo? Y tenemos el gran compromiso de servirle a Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador, y es nuestro Rey, y su Hijo nuestro Salvador. Dios no nos, aunque usted lea esta parte, preparados con anticipación para ira, Dios no quiere decir que el hermano que falló, que el hermano que esto y que el otro, o un vaso de ira, fue creado exclusivamente por Dios para ese destino. ¿Me estás entendiendo por dónde voy? Te lo pongo de otra manera. Un vaso de ira no fue creado vaso de ira. Un vaso de ira fue creado un vaso de honra. Fue creado para servir. Fue creado para bendecir. Todo lo dice la Biblia, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. ¿En qué? ¿En qué? En su tiempo. Lo hizo bueno en su tiempo. Lo cual nos debe entender que pasado un tiempo, entonces algo puede suceder. Puede haber una alteración en esa creación. No para bien, pero sí para mal. Si lo creó bueno, va a seguir siendo bueno. Pero si lo creó bueno y algo pasa, entonces en el camino algo pasó. ¿Recuerdan aquel dicho que dice que la burra no era arisca, sino los palos la hicieron? Algo pasó con esa burra. Porque la burra era mansita, ¿sí? La burra era dócil, ayudaba, cargaba, pero algo pasó. Quizás su amo no la trató bien. Quizás su amo la golpeaba y alteró su comportamiento. Ahora, es importante dejar en claro que los vasos de ira nunca Dios los creó así para ellos. Te lo voy a demostrar a la luz de la Biblia. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 22, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Escúchame bien, la palabra antes de destrucción, ¿cuál es? Construcción. Soportó con mucha paciencia, ¿sí o no? Antes de la palabra destrucción, dice soportó con mucha paciencia. Antes de los vasos de ira preparados para destrucción, soportó con mucha paciencia. Ante la disciplina, reaccione. ¿Por qué esperamos pacientemente? ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Para no pegarles. Créanme, yo he visto padres le están pegando a su hijo y está llorando el niño y está llorando el papá. ¿Por qué esperar la corrección? ¿Por qué esperar la coheriza? ¿Por qué esperar? Si se te está hablando, alguien dígame amén, pastor. Con Dios es lo mismo. Dios alerta, Dios te habla, Dios te dice, corrígete. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Judas Iscariote era parte del equipo de Jesús, ¿sí o no? Judas Iscariote se coló. ¿Quién sabe quién lo llamó? Pero él se coló. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No lo llamó No. Jesús. La Biblia dice en San Lucas que el Señor Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y los estableció. Judas fue llamado por Jesús. No vino de colado. Dios lo llamó. Ahora yo te pregunto, ¿Jesús tenía preferencia por Jacobo, por Juan y por Pedro? Y hacía menos a Judas. Y por eso Judas hizo lo que hizo. ¿Sí o no? No. Fíjate, Judas tenía en el ministerio tanta aceptación de parte de Dios, que si ustedes ven la vida de Judas, el Iscariote, y ven la vida de Mateo, que su trabajo era denigrante, que era un recaudador de impuestos, que aplicaba el IVA al pueblo judío para dárselo a los romanos,
el trabajo y era más denigrante lo que hacía Mateo que lo que hacía Judas. Judas lo conocemos solamente como el traidor. Y si alguien quiere hablar de Judas, o a veces este término significa para alguien que te está traicionando o te va a traicionar, dice, y le dio el beso de Judas. Y condenamos enérgicamente el accionar de Judas. Tampoco ni pretendo ni mucho menos elevar a héroe a Judas, de ninguna manera. Pero estamos tratando de ver por qué esta vasija, porque era una vasija de honra. Escuchen esto, cuando todos los discípulos fueron enviados por Jesús para sanar a enfermos, limpiar leprosos y echar fuera demonios, con ellos iba Judas. Y la misma unción que recibieron los otros 11, lo recibió Judas. Lo que hacían los otros 11, lo hacía Judas. Judas era reconocido dentro del equipo de Jesús. No estaba afuera, estaba dentro. ¿Me están entendiendo aquí? ¿Por dónde voy? Era parte. ¿Qué pues pasó con él? Te quiero hacer otra pregunta. ¿Usted cree, hermana Judith, que si Judas no hubiese traicionado a Jesús, Jesús no hubiese muerto? Nada más, mire, fácil, dígame sí o no. Nada más. Si Judas, sabemos todos que Judas traicionó a Jesús. Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, ¿Jesús no hubiera muerto o sí hubiera muerto? ¿Sí o no, dígame? Sí. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. No, porque sí, bueno, porque ya Dios había, ya estaba pues todo, ¿no? O sea, ay, no me paso. ¿Sí les quedó claro? Cualquier duda con la hermana Judith. Hermana Margarita. Le ponen freno de mano, freno de pedal, freno de todo. Si Judas hubiese traicionado, no hubiese traicionado a Jesús, ¿Jesús hubiese muerto o no? De todas maneras iba a morir. ¿Por qué? Porque ya la chulpa ya lo tenía en medio. Ya lo tenía. Bien dijo la del Chavo del 8, no te juntes con esa chusma. Ya lo tenía bien. Ok, hasta ahí está bien. O sea que si Judas no hubiese traicionado a Jesús, de todas maneras iba a morir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué culpar a Judas de la muerte de Jesús? Si de todas maneras iba a morir. No fue el instrumento que Dios usó. Te voy a decir por qué. Porque escuchan esto. Judas era una vasija de honra. Se volvió una vasija de ira después. Y por ese dolor, por esa amargura, por esa ira, por ese enojo, algo pasó. Pregúntame, ¿qué pasó, pastor? No lo sé. Pero algo pasó, mi amado. En los 3 años y medio que Judas anduvo con Jesús, algo pasó. Él era una vasija de honra. Algo pasó. Mira, hubiese dado igual. Si de todas maneras lo iban a matar y de todas maneras lo mataron. Así que la culpa no es de Judas. ¿Me entiendes? Número 2. Y vamos a tener un buen fin. Ahora, yo pregunto. Y atacamos al traidor de Judas que con un beso le dio al maestro y luego le entregó y lo mataron, desgraciado. ¿Quién murió primero, Jesús o Judas? ¿Entiendes? Aquella vasija de ira, cuando reaccionó, ¿qué he hecho? Dice la historia que él regresó. ¿Y cuántas monedas de plata? Ya le quitaron 10 por ahí, 20 dijeron. Esas 30 monedas de plata, él llegó y se las devolvió. Él quería volver quería rectificar, él entendió después de lo que hizo el daño que estaba haciendo. No tan solo el hecho de que lo iban a prender o que lo iban a matar, ese ya era algo resolutivo.
Eso ya estaba dentro de la voluntad divina. Eso ni Satanás lo pudo evitar, mucho menos lo evitar Judas. Pero yo pregunto, ¿se arrepintió Judas? ¿Sí? Oye, entonces Judas está sentado allá con Jesús a la diestra del Padre. ¿Y por qué no? Bienaventurada eres, Hannah, que no te lo reveló carne ni sangre. Porque una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio total, ¿sí? Es ir hacia allá y regresar. El remordimiento solamente es un, pues sí me siento mal, pero se lo merece. Eso no es arrepentimiento, ¿no? Es un pequeño malestar, pero dice, pues sí me hace sentir mal, pero me lo aguanto. El arrepentimiento es verdaderamente una conversión. Fíjate, en Judas hubo remordimiento, pero en Pedro hubo arrepentimiento. En Pedro hubo las dos cosas. Le remordió la conciencia porque abrió su bocote y le dijo, yo no te voy a abandonar como otros. El Señor, que no puede ser engañado, le dijo, mira, Pedrito, calladito te ves bonito, porque te voy a decir la verdad, no habrá cantado el gallo cuando tú ya, no una, ni dos, 3 veces me habrás pegado. Sopas, y el Pedro se quedó. Y la misericordia de Dios le dijo, pero tranquilo, Pedro, he pedido al Padre que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, consuela a tus hermanos. Porque Jesús sabía que Pedro sí se iba a arrepentir. ¿Me estás entendiendo acá? ¿No acaso dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino para juzgar, sino para traer a todos los hombres al arrepentimiento? El primer mensaje que se escuchó a la orilla de aquel río Jordán era de un siervo de Dios diciéndole a la gente, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era lo que Juan predicaba. Y le decía al rey en ese entonces, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Herodes. Arrepiéntete, cochino pecador. Arrepentimiento. Y cuando el reino de los cielos estuvo aquí en la tierra, ¿saben qué empezó a predicar? Arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mejor es la misericordia de Dios que la vida. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, empezando por mí, nos hemos equivocado, hemos fallado y hemos pecado de una u otra manera. No merecemos estar delante de Dios. Pero por su misericordia y porque venimos al arrepentimiento, somos aceptos delante de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de la cruz. Y te pido que le des un aplauso a Jesús por esos méritos. Porque sin Él no pudiéramos estar delante de Él. Entonces aquí el problema es que Dios dice, no te invito a que te equivoques, no te invito a que peques, pero sí te invito a que te arrepientas. Si algo te falla, tú tienes que perdonar. Fíjate, en una ocasión le pregunta Jesús a sus discípulos. Uno le hace una pregunta, maestro, ¿y hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y ese fue Pedro. Y él mismo le da la cantidad que él creía, por ser el número perfecto. Le dice, hasta 7. Y Jesús le dice, ciertamente te digo que 70 veces 7. No que multiplique, eso es exponencial, es infinito. Lo que Jesús dice, vas a tener que perdonar siempre. Leía yo en un libro, ¿cuántos han oído hablar del hermano Gigi Ávila? Un evangelista que ya partió con el Señor. Pero saben que su yerno mató a su hija. Y que Dios le dijo, tienes que ir a la cárcel. Y tienes que pedirle, y tienes que perdonarlo. Y lo perdonó. Yo no sé muy bien la historia si después se incorporó al ministerio de él. Pero qué difícil. Oye, si cuando te hace algo un extraño ya te duele, ahora que te maten a tu hija. Pero Dios estaba probando a su siervo. ¿Sí? Porque tenemos que ser congruentes de lo que decimos
con lo que hacemos. Lo que decimos con lo que hacemos. De manera personal. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces, en el caso de Judas, pues bueno, si Judas no lo hubiese traicionado, de todas maneras, ya estaba en los designios de Dios. Entonces entendemos y establecemos que Judas no fue siempre un vaso de ira, sino que se volvió un vaso de ira. ¿Sí? ¿Qué más pasó? Tercera pregunta. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Judas o los religiosos? Religiosos. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Judas o los religiosos? Los religiosos. Entonces, ¿qué culpa tenía Judas? Ninguna, ¿verdad? Pastor, lo está exonerando, espérame tantito. La Biblia dice que el justo juicio viene de Jehová y yo sé que Él es justo. Cuarta pregunta. Judas era el mismo. Judas era el mismo cuando Jesús lo llamó al ministerio y era el mismo cuando terminó su ministerio. No. ¿Hubo un cambio? Sí. Yo me imagino que las primeras, te imaginas a Judas con los demás y de repente, Lázaro, levántate, y aquel se levantó. ¡Wow! ¡Miró a Judas! ¡Alabío! 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 ¡Jesús! Estaba contentísimo. Se admiraba al maestro. Toda sanidad, todo milagro. Te lo pongo de una manera chusca. Pero yo estoy seguro que Judas estaba admirado. Honraba a su maestro. Honraba a su líder. ¡Wow! Decía. Y más cuando Jesús le dijo, y todas las cosas que yo he hecho, ustedes harán. ¡Uy! Hombre, se lamían los bigotes. Judas, ya viene el tiempo, ya me vi. Era parte de. Ahora, aquí te va la pregunta del $1,000,000. ¿Viste? ¿Sabía Jesús que Judas le iba a traicionar o no sabía? Sí sabía. Te pregunto a ti solo. Y si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo mantuvo dentro de su equipo? Apúrate que ya me está doliendo el cuello. Por su misericordia. ¿Qué piensas tú, Damián? Escucha bien la pregunta. Si Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, ¿por qué lo mantuvo dentro de su equipo? ¿Saben por qué? Porque Jesús esperaba que Judas viniese al arrepentimiento. ¿Entiendes? Aun cuando él llega y lo besa, dice la Biblia que Jesús llega y le dice: aquí has venido a mí, y le da un beso. Judas no era el mismo cuando Dios lo llamó. No fue el mismo que cuando terminó. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que en la noche de la celebración de la Pascua, Jesús dijo: alguien que mete su mano en mi plato me traicionará. Y los demás preguntaron: ¿será acaso yo, maestro? ¿O yo? ¿O yo? ¿O yo? ¿O yo? Empezaron a preguntar: ¿quién? Pero Jesús dijo: el que mete su mano en mi plato. Y después se voltea a Judas y le dice: lo que hayas de hacer, hazlo ya. Y se levantó y se fue a traicionar. Pero antes de eso dice la Biblia que ya Satanás había entrado en él. Un vaso de honra, un vaso que tenía la llenura del Espíritu Santo, que hacía milagros, que hacía maravillas, que profetizaba, que tenía la unción, que era del grupo de Jesús, que estaba cercano a Jesús. Entró Satanás. Yo pregunto, la Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir agua dulce. Si Satanás entró, ¿cómo pudo entrar si estaba el Espíritu Santo ahí?
¿Sabes por qué? Porque esa herida de esa vasija de ira, el Espíritu Santo ya se había diluido, había salido por ahí. Y al que viene a entrar fue ese espíritu de traición, de homicidio, no sé, lo que tú quieras, Satanás dentro de él. Porque la Biblia dice, ninguna comunión tiene Jesús con Belial, ni la luz con las tinieblas. Y tú estás en santidad, estás en santidad. Y si tú estás en pecado, estás en pecado. No pretendamos pensar, es que el Espíritu Santo me usa aunque yo esté en pecado. Es que el Espíritu Santo está aquí mientras yo estoy mal. No, si ya no está el Espíritu Santo por tus actos, lo único que está es Satanás. ¿Sí o sí? Dile al que está al lado, oye, qué dura palabra esta, ojalá no la repita. Vamos, díselo. Pero yo declaro que todos somos vasos de honra. Diga conmigo, yo soy un vaso de honra. Yo soy un vaso Pues dilo fuerte, creyendo, yo soy un vaso de honra. Yo soy un vaso de honra. Y me esforzaré Y me para esforzaré no volverme un vaso de ira. para no volverme un vaso de ira. Amén. 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 Porque por eso inicié diciendo es preventivo, ¿verdad? Quiero que sepan que el día domingo se metió un borracho a mi casa y se acostó en la recámara de mi hija y de ahí lo fue a sacar la policía. Lunes y martes anduve dando vueltas. Estoy hablando que violentó la ventana y se introdujo. El padre me decía, pastor, y me decía pastor porque de boca era pastor y él sabía buscarme a mi lado para, por favor, otórguele el perdón a mi hijo. Y yo le dije, sí, claro que sí. Él quiere pedirle perdón, claro que sí, vamos. Fuimos a la cárcel, detrás de los barrotes, el muchacho lloró y todo, y me dijo, perdona. Yo le dije, yo te perdono. Yo te perdono, no te preocupes, pero te voy a demandar. Es mi derecho. ¿Le hago mal? No, le hago bien. Porque si yo lo perdono, le digo, déjenlo libre, lo va a tomar a la ligera y va a estar incurriendo una y otra y otra y otra. Y Dios dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? El resultado, la retribución del pecado es muerte. No hay vuelta de hoja. ¿Sí me entiende? ¿Fui duro? No. Fui justo. Porque yo hubiese sido injusto. ¿Y sabe qué me decía mi abogado? Si usted quiere, pastor, puede decir que tenía 25,000 pesos ahí, que desaparecieron, un reloj de oro, yo dije recibo, y un anillo de brillantes, recibo también, y empezó ahí, cuélguele todo, ¿cuántos años lo quiere ahí? Cuélguele. Pero pregunto, ¿es proceder del siervo de Dios? Sería injusto de mi parte. ¿Pero qué pasó? Que aproveché esta oportunidad para hablar del amor de Cristo. Aproveché esta oportunidad para decirle, mi hijo, tú necesitas ayuda de un alcohólico. Y yo sé de eso porque de ahí me sacó el Señor. Yo te puedo ayudar en el nombre del Señor, déjame ayudarte, aquí estoy. Como dijo el Señor, ni yo te condeno. Estamos buscando que gente venga al arrepentimiento. Porque con la misericordia que un día Dios me dio a mí, con la misma misericordia yo tengo que verlos a ustedes y tengo que ver a cualquiera, aunque me haga daño. Pero créanme que siempre haré justicia. ¿Me estás entendiendo aquí? Y en el caso de Judas no podía ser excepción, ¿verdad? Él tuvo que pagar. En el libro de los Hechos dice, y Judas el que traicionó, recibiendo el pago, dice, o la retribución de su error. Tuvo que pagar. Y fue elegido de ahí Pablo. Entonces establecemos que los vasos de ira no fueron creados por Dios para ser vasos de ira, eran vasos de honra, que por una razón, por voluntad propia o lo que sea, se volvió un vaso de ira. ¿No dice acaso aquí en el libro que estamos leyendo, en el libro de Romanos, en qué capítulo estamos? En el capítulo 9, que dice Dios soportó con mucha paciencia. ¿Sabes que 3 años y medio soportó Jesús con mucha paciencia? Judas ya sabía Jesús que lo iba a traicionar. ¿Por qué no tenía en su equipo? Porque él le decía, ojalá él se arrepienta, ojalá se arrepienta. Y escuchaba una prédica y enseñaba a Jesús y hablaba del arrepentimiento. ¿Y por qué creen que Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga? Porque siempre esperaba pacientemente, ojalá él también se arrepienta. De todas maneras, yo voy a morir y de todas maneras voy a resucitar y de todas maneras voy a vencer y traeré a todo el que crea en mí a la vida eterna.
deseaba que también Judas se arrepintiese. El problema de Judas es que no se arrepintió. El problema de muchos es que no se arrepienten. El problema de muchos es que son obstinados y creen que tienen la razón, pero son obstinados y están mal. Y el desenlace será triste. Por eso dice la Biblia que Dios quiere, desea que todos vengamos al arrepentimiento. Él siguió obstinado. En Jeremías capítulo 18, versículo 6, en el versículo 5 creo, dice que el alfarero estaba creando una vasija de barro y dice que se echó a perder en sus manos. Se echó a perder. Usted y yo estamos propensos a echarnos a perder, no porque Dios nos haya hecho mal, sino porque nuestras malas decisiones nos pueden volver un vaso de ira. Se echó a perder. Pero fíjate cómo es Dios misericordioso, que en el siguiente versículo, estoy hablando del 5, pero en el versículo 6, ¿qué dice? Alguien me lo lea, por favor. Jeremías 18, 6. Inicia diciendo el Señor en la parte inferior: ¿no podré yo hacer como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Sí o sí? Es lo que Dios dice, se le echó a perder, dice el versículo 5. Pero en el versículo 6 dice: no podré yo. O sea, ¿creen ustedes que yo no tengo la gracia, el poder, la misericordia y el amor como para volverte a hacer? Y es lo que le está diciendo Israel. Y es lo que nos dice a nosotros. Nos dice a nosotros. Nos dice a nosotros. ¿Entiendes? Y vamos cerrando con esto. Freddy, quiero que me pongas ahí, por favor, algo alegre, fúnebre. Esta es la razón por la cual los vasos de ira no retienen la bendición. No retiene la bendición. Ahora, pregúntenme, pastor, ¿cómo puedo conocer cuando un vaso de honra se ha vuelto un vaso de ira? Pregúntenme. No, pero todos juntitos. Pastor, ¿cómo podemos conocer se vuelve un vaso de ira? Ahora te lo digo. Ahora sí lo sé. Mira. ¿Qué significa ira? Te di la definición al principio. ¿Qué significa? Enojo, ¿qué más? En el sentido malo o perverso que anida en el corazón y surge después como ira. Escucha esto. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cómo así? O sea, Dios dice: moléstate, inconfórmate, enójate, pero que ese enojo no se convierta en ira. Que ese enojo, esa inconformidad no se vuelva pecado. Mira, yo quiero que lean en casa Génesis capítulo 4. Había dos hombres que ustedes conocen bien, la familia de Adán y Eva. Tuvo dos varones, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Dice la Biblia que un día Caín dice: voy a llevar una ofrenda a Dios, y le trajo. Él era agricultor. Y dice que Abel después dispuso traer una ofrenda a Dios, y él era ganadero, pero trajo lo mejor, lo más gordo, lo más tierno, lo mejor, escogió lo mejor y se los trajo a Dios. Te he enseñado por qué la ofrenda de Caín fue aborrecida y por qué la de Abel. En primer lugar, cuando uno le va a ofrendar a Dios, tiene que ser sacrificial. La Biblia dice que sin derramamiento, el libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue acepta porque era una sombra y figura de aquel cordero que el Padre iba a sacrificar, a derramar su sangre por amor a todos nosotros y a todo el que cree en su Hijo. La ofrenda de Caín fue descuidada, trajo lo que quiso. Pero escucha esto. Dice la Biblia que Dios rechazó a Caín y aceptó a Abel. Y un día Caín le dijo a su hermano: manito, vamos a dar una vueltecita. Te invito al campo, yo pago el pasaje. Hermano, vamos en mi burra para que no se canse la tuya. Y allá van los dos hermanos, a ver, contentos, ni se esperaban. Pero cuando estoy en el campo, dice que Caín se levanta y me mata. ¿Qué pasó aquí? ¿Era así Caín? Algo pasó que Caín se
volvió iracundo. Cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano?, ¿sabe cuál fue la respuesta de Caín? ¿Y que acaso yo soy su nana? Eso significa ser su guarda, su guardián, su cuidador. Oye, qué grosero para empezar. Dios, y le dice a Dios, porque la tierra clama la sangre de tu hermano. Caín, como fue rechazado por Dios, su corazón se llenó de ira, de enojo. Yo pregunto, amados, ¿quién rechazó a Caín? ¿Su hermano Abel o Dios? ¿Y por qué se desquitó con su hermano? ¿Por qué razón? Porque yo he aprendido que cuando alguien se desquita con otra persona es porque el que lo hirió, como ya no está, como no hay manera de desquitarse con él, como no hay manera de vengarse de él, busca entonces a alguien que pague. Pero de que me las pagas, me las pagas. Dice el dicho, yo no ando buscando quién me las hizo, sino quién me las pague. Todo corazón lleno de ira, perverso y de enojo, eso es lo que va a hacer, lastimar a otros, aunque no tengan la culpa. ¿Me estás entendiendo? Lastimar a otros, porque es una manera de desahogar su coraje. Como Caín no podía desquitarse con Dios, ¿o sí? Buscó el que estaba más cerca. Me voy sobre mi hermano. Los vasos de ira es lo que hacen. No se pueden desquitar con Dios, no se pueden desquitar con un hermano. Se sienten frustrados, se sienten que no son reconocidos, se sienten que no son valorados, empiezan a albergar odio, rencor, ira, y tarde o temprano eso tiene que salir. Amados míos, termino diciendo esto, que a Dios no le agrada. Dios desea que todos nosotros vengamos al arrepentimiento, porque Dios nos creó para ser vasos de honra y no de deshonra, de honra y no de ira. Aún alguien puede pecar, y dice la Biblia, y si te arrepintieses, yo te restauraré, dice, y serás como mi boca. El problema no es que Dios no pueda restaurarnos, el problema es que muchas veces nosotros no queremos ser restaurados. ¿Me estás entendiendo aquí? Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano?, no era lo correcto que Caín hubiese dicho, Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, maté a mi hermano en mi ira, en mi enojo, ten misericordia de mí. ¿No acaso el rey David, cuando adulteró y falló, y cuando su pecado, Dios manda al profeta y le dice lo que había hecho? La Biblia dice que él se postra en tierra y está semana ahí tirado, aguardando ayuno, clamando, pidiendo misericordia. He pecado, hubo un arrepentimiento, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, para siempre. Pero nunca va a aplicar en la vida de un creyente si ese creyente no viene al arrepentimiento. Entonces la misericordia de Dios queda ahí, nada más. Dios dice, lo siento, me duele, pero es lo mismo que Jesús hizo. Lo mantuvo en su equipo 3 años y medio esperando, ojalá cambie, ojalá un día venga Judas y me diga, maestro, necesito liberación, maestro, necesito ser ministrado. ¿Qué te pasa? Tengo ira, tengo enojo, me enojé cuando llamaste a Pedro, cuando llamaste a Jacobo y llamaste a Juan y le transfiguraste ahí. Sí, ya lo sé. ¿Y a mí por qué no me llamaste? Eso me dolió, maestro, porque me sentí rechazado y sentí que tú estás con los demás, pero a mí me haces a un lado. Su corazón. Tú puedes saber cuando un vaso de honra se ha vuelto un vaso de ira, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Señalamientos, murmuraciones, cuestionamientos, chismes, acusaciones. Todo lo que sale de nuestra boquita es lo que hay aquí. Tú puedes saber cuando un vaso de honra se volvió un vaso de ira,
pero no hay evidencias claras de un vaso de ira. Evidencias claras de un corazón herido, está lastimado. Y no va y se desquita con quien los lastima, no, al que tengo cerca, con ese me las paga, con ese me desquito. Y Dios no puede usar vasos de ira. No te engañes. Romanos capítulo 2, por favor, y terminamos. ¿Y sabes cómo dice mi Biblia? El justo juicio de Dios. Y vas a ver de lo que habla. Un vaso de ira te contesta ásperamente, te contesta con enojo, no hay humildad, solo hay soberbia, trae división, trae murmuración. Nunca quieren servir, pero siempre quieren ser servidos, porque creen que necesitan ser reconocidos. ¿Me están oyendo? Y aunque mires al suelo, yo sé que me estás oyendo. Romanos capítulo 2, versículo 1, inicia diciendo: por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa, maestra Hanna, la palabra inexcusable? Que no tienes excusa, que no puedes ser justificado, que no tienes pretexto. Y fíjate lo que dice Dios: por lo cual eres inexcusable, si no tienes excusa. Fíjate lo que dice: hombre, quien quiera que seas tú, ¿que qué? Que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dile al que está a tu lado: brother, ya no juzgues. Vamos, díselo. Aparece la palabra arrepentimiento. Pero ¿qué dice? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dijo el Señor: no juzgues, porque tú también serás juzgado, porque con la vara que miras serás medido. Y si tú que te haces de la boca chiquita, tú que te sientes santo, tú que te sientes bueno, tú que te crees perfecto, un día el juicio de Dios te va a alcanzar. Y todo ese proceder vendrá sobre ti y serás juzgado. Y será el día de ira. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Escucha bien, no dice conforme a lo que tú piensas, no, conforme a lo que tú haces. ¿Me estás entendiendo? En la Biblia dice un día que cuando Jesús fue enjuiciado y lo sacó a aquella autoridad romana que tenía autoridad para dejarlo ir libre, el pueblo decía: crucifíquenlo, 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 sin saber que la sangre de ese inocente vendría sobre sus cabezas y sobre sus hijos y sobre sus nietos y bisnietos hasta la cuarta y quinta generación. Cuando alguien se levanta así, son como aquellos perversos que en lugar de pedirle a Dios misericordia, crucifican, crucifican. ¿Sabes por qué? Porque hay tanta ira en su corazón, hay tanto enojo, que si yo estoy mal, que todos estén mal, con todos coludos, con todos rabones. No. Seamos prudentes, seamos sabios, aprendamos a mantener la boca callada y no juzguemos, porque no sabemos el día de mañana, ¿sí? Que quizás la desgracia de tu hermano, o de su pareja, o de sus hijos, o de su familiar, o de él mismo, te pueda acontecer a ti. Así que ora mejor, pide misericordia, tráenos al arrepentimiento, pero no condenes, no juzgues, porque Dios te va a juzgar de la misma manera. Con la misma vara que tú me diste, el Señor te va a medir. Y sigue diciendo, versículo 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Sácame de mi ignorancia, por favor, ¿qué significa contencioso? Suri, que es una persona preparada,
maliciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay excepción. Amados míos, si alguien viene a decirte cosas malas de un hermano y no pudiste frenar tu oído, lo único que debes hacer, es tu obligación, es orar por ese hermano, llorar por él, clamar por él en intimidad, no exhibirlo, y pedirle a Dios: ten misericordia. Porque de la misma manera que tú pidas misericordia para tu prójimo, de la misma manera Dios tendrá misericordia de ti. Los vasos de ira ya no le sirven a Dios, pero tristemente sí le sirven al diablo, porque ahora hay pleito, contienda, enojo, murmuración, señalamiento, cuestionamiento. Dejó de ser un vaso de honra para ser un vaso de ira. Así que seamos suficientemente humildes para aceptar cuando nos equivoquemos. Seamos lo suficientemente valientes para reconocer el pecado cuando lo hacemos contra Dios, para que la misericordia de Dios venga sobre nuestra vida y podamos ser restaurados y seguir o volver a ser un vaso de honra, para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies. Quiero dejarte de tarea que leas en casa, anótalo, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo del 9 al 10.